¿Cómo está, hermano o hermana que me está observando? Mi nombre es Karen Ábalos, soy costarricense. Voy a comentarte un poco cuál es mi testimonio, ¿verdad? Cómo fue que llegué a Jesús, cómo Jesús llegó a mí más bien, ¿verdad? Porque siento más bien que fue así, que Él llegó a mi vida. Yo, bueno, pertenezco a una familia donde somos 4 hermanas. Yo soy la segunda de esas 4 hermanas. Siempre viví en un hogar donde Dios sabe y Dios conoce desde la eternidad el propósito que tiene para el alma de uno. Y bueno, yo no tuve la bendición de vivir con mi mamá siempre, constantemente en mi casa. Ella tuvo que salir a trabajar porque básicamente el tema económico no daba, ¿verdad? Igualmente, de parte de testimonio del lado de mi papá es que él siempre fue una persona un poco agresiva, ¿verdad? Y cosa que ya ahora yo comprendo, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestro pasado, él también tiene el suyo y eso tal vez lo endureció un poco, ¿verdad? Sin embargo, y Dios también tenía un propósito para mi vida con darme de este papá, ¿verdad? Y se lo agradezco, ¿verdad? Y así crecí, ¿verdad? En un hogar donde no hubo exactamente mucha unión familiar, mucho testimonio de amor. Jamás vi a mis papás orando juntos, jamás vi a mis papás abrazándose, ni dándose un beso, ni quererse mucho, sino más bien, y también, muy por lo contrario, vi tal vez testimonios, de duros, ¿verdad? De mami y papás peleándose y papás tratándose mal, ¿verdad? Por las condiciones X que sucedieran, bueno, y tanto así que Dios permitió que saliéramos adelante, ¿verdad? Mis hermanas y yo le doy gloria a Dios porque por su misericordia siempre me fue bien en la escuela y en el colegio, ¿verdad? Siempre lo pensé ahora que estoy en Cristo como que un premio que Dios le dio a mi mamá por haberse esforzado tanto por nosotras, porque al final fue la que nos sacó adelante, ¿verdad? Y al llegar a la edad de 10 años siempre empecé a sentir como que había un vacío en mi corazón, ¿verdad? Yo sentía tristeza, pero al mismo tiempo sentía como ganas de combatir esa tristeza, no pareciendo que estaba triste, ¿verdad? De hecho, siempre me conocieron como una persona sonriente y demás, pero yo sí sabía que por dentro tenía un dolor muy grande, ¿verdad? Y empecé a buscar a Dios, ¿verdad? Según yo, ¿verdad? Y bueno, y costaba mucho que me dieran permiso para ir a la iglesia, ¿verdad? Porque mi papá ni quería que nos bautizaran, ¿verdad? Ni quería ni que hiciéramos la primera comunión, ni nada de eso. Para él eso siempre fue muy, muy ridículo e innecesario. Eso y hasta estudiar, ¿verdad? Bueno, pero ya eso es parte de incluso el plan de Dios, ¿verdad? Que de la eternidad ya iba haciendo sus luchas por esta alma, ¿verdad? Y de una u otra forma ahí mi mamá, que era un poco más permisiva, casi me escondía para que pudiera ir a las misas, a los rezos. Siempre me gustó cantar. Fue como una forma en que me desahogué, ¿verdad? Yo no sé si cantaba bien o qué, pero a mí me gustaba hacerlo. Y empecé a cantar en la iglesia. A los 10 años cantaba en el grupito de misa de los sábados en la noche, ¿verdad? Y ahí fue como empecé a meterme. Y la cosa es que anduve por todos los grupos de la iglesia que existen, ¿verdad? Fui catequista, estuve en pastoral juvenil, igual fui lectora. No fui monaguilla porque no podía ir muy seguido a las preparaciones de monaguillos, ¿verdad? Mis escapaditas tenían que ser de ida y vuelta, ¿verdad? Pero en fin, de esa forma fui como tratando. Siento que fue Jesús que ya desde la eternidad iba tratando de consolar mi corazón, aunque yo no me daba cuenta, ¿verdad? O sea, a los 12 años, bueno, ya salí de la escuela, tuvimos la experiencia y muchas navidades sin regalos. Y de hecho nuestro regalo fue una hermana menor que tuvimos, ¿verdad? Yo le llevo 11 años, ella fue mi muñeca de verdad. A ella la cuidé, la crié, fui como una mamá para ella. Y siempre vivimos enfrentando como la realidad así, madurando antes de tiempo, ¿verdad? Dice uno, pero al fin de cuentas siempre era una niña, ¿verdad?
Incluso siempre creí que era más grande de lo que era, ¿verdad? Y siempre tendía a tener muchas responsabilidades superiores de hermana, o sea, no de hermana, sino de mamá, o sea, como hija no tenía responsabilidades que me correspondían, sino responsabilidades de otro tipo, ¿verdad? Que por lo general no se le atribuyen a una niña de 12 años, ¿verdad? De cuidar a su hermana, cambiarla, darle leche o cocinar y hacer oficio y todo, ¿verdad? Encargarse de las cosas de la casa, al mismo tiempo estudiar para salir adelante, porque una de mis experiencias más traumantes fue cuando me llevaban a coger café, por ejemplo, ¿verdad? Ese día yo dije, yo necesito estudiar porque yo no puedo quedarme aquí. Nunca lograba llenar un canasto en un día, entonces era muy frustrante y fue parte de cómo incluso traté de superarme y salir adelante, ¿verdad? Pero Jesús me iba abriendo las puertas, ¿verdad? Regalándome la gracia de poder aprender rápido y todo lo demás. En fin, ahí fui saliendo por gracia de Dios. El sueño de ir al colegio se cumplió porque en realidad no era algo muy fijo que teníamos, ¿verdad? O sea, ese fue otra lucha. Así como años atrás una lucha fue entrar a la escuela, años después fue una lucha, otra vez otra discusión, papá, mamá, porque las hijas fueran al colegio o no. Mi hermana mayor me abrió el camino y ella fue la primera por la que se tuvo que hacer la guerra, ¿verdad? Y ya, yo por dicha ya fue el año siguiente y ya pude ingresar al colegio, igual con las mismas carencias y todo el tema. Pero igual yo iba sintiendo, a pesar de que había estado en todos los grupos del mundo, ¿verdad? Seguía sintiendo como que algo más me faltaba, ¿verdad? Algo más me seguía faltando ahí. Un día conocí a un muchacho, ¿verdad? En el colegio tenía 15 años. Ese muchacho era hermano separado o esperado, como le dice el Papa, como le decía el Papa Juan Pablo II. Y empezó a hablarme de que había otra forma de vivir la fe, ¿verdad? Que la fe no solo se vivía ahí en esa aburrida iglesia católica, ¿verdad? Que como yo no me había aburrido de estar tantos años en eso, ¿verdad? Y que aburrido eso, ir a dar catequesis para algo sin sentido como la primera comunión. Bueno, el asunto fue que me fue llenando de muchas ideas, ¿verdad? En la que yo decía, Dios mío, ¿será que entonces es eso lo que tanto anda buscando mi corazón? Porque empezó a hablarme de que en su iglesia existía algo que se llamaba la alabanza y se llamaba la adoración, y que hacían prédicas y que hacían oraciones fuertes y que todo, y que era algo que realmente avivaba el espíritu. Claro, yo empecé a estar como en esa lucha. Yo decía, ¿será que eso es lo que yo necesito, verdad? Yo necesito entonces irme para la iglesia protestante. Espérate que voy a cambiar la batería. Ajá. Vas muy bien, 2, 3. Pues sí, entonces pensaba que tenía que irme para la iglesia protestante, que entonces seguramente mi camino o eso que me iba a llenar, que yo quería que me llenara, estaba ahí. Y obviamente, ¿verdad? Uno guarda en su corazón vacíos, rencores que no se pueden tapar con un dedo por más que usted quiera parecer que está bien, y de esa forma encubrir los vacíos que lleva por dentro, ¿verdad? Y claro, yo tal vez cometí un error, no expresaba mis sentimientos y todo el mundo creía que yo siempre estaba bien, incluso creían que se podían apoyar en mí cuando yo ni siquiera me podía conmigo misma, ¿verdad? No me aguantaba ni sola, pero por siempre parecer que estaba bien, en lugar de recibir ayuda, más bien tenía que verme forzada a siempre estar ahí para ayudar a mi hermana, que estaba entonces triste, entonces tenía que alguien consolarla porque mi mamá no estaba, ¿verdad? Y igual mi hermana menor, que era muy bebé todavía, y entonces yo sentía que tenía que hacerme fuerte para que las que se sentían tristes igual que yo, y probablemente la más triste de que se sentía de todas era yo, pero por tener siempre ese anticuerpo de parecer siempre la fuerte, nunca me di el espacio de sentirme triste, de estar mal, o de que la otra persona se diera cuenta que yo estaba mal, ¿verdad? Y que yo también necesitaba cariño y apoyo y alguien con quien llorar, porque siempre tenía que estar fuerte, ¿verdad? Igual, y fueron muchos episodios seguidos donde mi mamá no podía llegar temprano en su trabajo, el que llegaba primero era mi papá, y todas temblábamos como conejos porque venía mi papá, ¿verdad? Y su trato nunca era el mejor, ¿verdad? Era grotesco. A veces no venía en sus 5 sentidos, ¿verdad? No venía sobrio, sino que venía ebrio, entonces póngase fuerte, ¿verdad? Igual, el episodio con mi hermana mayor, a pesar de que era mi hermana mayor, también empecé a tomar un papel incluso como hermana mayor de una u otra manera, ¿verdad? Y ya ahí empecé a tener mucha atención cuando yo encontré a alguien con quien yo podía hablar, ¿verdad?
empecé como a encontrar ahí el consuelo, ¿verdad? Esa persona o ese muchacho empezó a ser para mí la persona en que yo le contaba todo, con la que lloraba, que me desahogaba, y casi que lo empecé a ver como, como el que me podía ayudar a salir de eso que yo sentía y que yo quería ya llenar en mi corazón y en mi vida, ¿verdad? Y que de una u otra forma, yo siento que todos buscamos, ¿verdad? Todos buscamos sentirnos amados, sentirnos comprendidos, sentirnos incluso que estamos viviendo el momento de nuestra edad y no estar viviendo otro momento que todavía no ha llegado, ¿verdad? Asumiendo papeles que no nos corresponden o incluso sintiéndonos menos apreciados de lo correspondiente igual, ¿verdad? Porque somos seres humanos, tenemos todos sentimientos dando vuelta por dentro. Y cuando ya empecé a tener esas largas conversaciones con él, ¿verdad? Y me hablaba de su iglesia y me hablaba de la palabra de Dios porque se sabía todos los versículos de memoria, ¿verdad? Wow, eso me impresionó un montón, ¿verdad? Porque yo con costo sabía rezar el Padre Nuestro. No me sabía ningún versículo de memoria y para mí eso fue muy impresionante, ¿verdad? Formas, ¿verdad? De impresionar de un hombre y una mujer también, porque a la larga ya después me fui dando cuenta que ya no había solo una relación de amistad, sino que yo me estaba sintiendo atraída por ese muchacho. Ya sentía en él como un consuelo, quizás hasta de papá o no sé, ¿verdad? Esos vacíos que uno intenta llenar y que donde encuentra a alguien ya se siente todo emocionado de que siente a alguien que con ese no tiene que sentirse el fuerte, que con ese puede llorar, que con ese puede ser usted misma, ¿verdad? Y cuando ya empezó un momento donde él me hablaba de cosas, ya empezó a pasar ya a temas más fuertes, ¿verdad? Temas, por ejemplo, el de la Madre Santísima, ¿verdad? Y a pesar de que yo no tuve un ejemplo de oración, mi abuelita y una madrina siempre nos transmitió el rezo del Santo Rosario, aunque fuera a la fuerza, nos enseñaban a rezar el rosario y de una u otra forma, creo que esa semilla queda, ¿verdad? O sea, aunque uno no se dé cuenta y esa persona que lo puso a rezar jamás está imaginando el impacto que puede tener sobre ese niño, sentarlo a rezar el rosario, aunque sea a la fuerza, lo que uno pudo haberle llegado esa semillita ahí, ¿verdad? O sea, como niño y está como la esponja que absorbe, ¿verdad? Que siento que es algo que todo el mundo escucha a veces, que un niño absorbe todo. Y y yo empecé a sentir como un dolor donde él me hablaba de la madre, pero al mismo tiempo sentía que lo quería. La cosa es que la Biblia de la primera comunión, porque a todos nos regalan casi siempre una Biblia en la primera comunión que estaba ahí toda empolvada, ¿verdad? Yo fui y la busqué porque cuando él me hablaba de la Biblia yo quería ya leer la Biblia. Y fui a buscar la Biblia, ¿verdad? Una Biblia ahí súper chiquitica, estaba nueva prácticamente, y empecé a leerla. Mi mamá inmediatamente se sublevó contra mí porque dijo, esta se está haciendo protestante. Porque siempre asoció, como católica tradicionalista, que solo va a misa y se acabó, que el que lleva la Biblia es protestante, ¿verdad? O sea, en esa visión cerrada que a veces tenemos los católicos de que el que lleva la Biblia es porque es protestante, porque lamentablemente son los protestantes los que parece que la usan más. Cuando yo intenté abrirla, empecé a tener muchos problemas en mi casa. Mi mamá, con la que siempre me había llevado bien porque de una u otra forma teníamos una relación buena, justamente porque yo había llegado a ocupar un lugar en las responsabilidades, ¿verdad? Que habían sido para ella un apoyo, pero en ese momento empecé a disgustarle mucho porque para ella era fundamental la religión. Y al verme a mí tirada al otro lado, porque así parecía ser, y tengo que confesar en el fondo que yo ya tenía como pensado que seguro ese era mi camino, ir a la iglesia protestante, ¿verdad? Pues empecé a tener muchos problemas en mi casa, tantos problemas que ella empezó a ir en contra mío, ¿verdad? Y por gracia de Dios yo nunca le contesté, ¿verdad? Probablemente no por respeto, sino por miedo, ahora que lo pienso, ¿verdad? Ahora que comprendo la bendición que tiene un hijo de honrar a sus padres según la palabra de Dios, me doy cuenta de que por pura salvada no la respeté, ¿verdad? Pero definitivamente, y en ese momento fue gracia de Dios que yo no la respetara en nada, pero sí había mucha guerra entre ella y yo, día y noche, guerra y guerra. No se soportaba ese muchacho y para mí él era todo, ¿verdad? O sea, era el que me había podido comprender, el que me había podido entender, entonces me estaba dividiendo por dentro porque igual quería mucho a mi mamá, siempre me sentía muy agradecida por todo lo que ella había hecho por nosotras, de que había luchado para que hiciéramos la primera comunión, para que pudiéramos ir a la escuela, para que pudiéramos ir a estudiar al colegio. Yo me vivía muy agradecida con ella, pero también sentía mucho agradecimiento por él, entonces estaba como dividida, porque aparte de agradecimiento sentía que lo estaba queriendo como un novio, ¿verdad?
pues le voy a contar también lo que pasó después, ¿verdad? O sea, ya no solamente él empezó a hablarme de la palabra de Dios, para convertirme al protestantismo, ¿verdad? Porque ya a la larga me di cuenta que no me estaba convirtiendo a Cristo, sino a la iglesia protestante. Una vez me acuerdo que me invitó a un culto y me dijo, usted tiene que saber lo que es verdaderamente la iglesia. Usted no puede seguir viviendo en esa ignorancia de los católicos. Claro, yo entonces de lo que nunca había hecho en mi vida, ¿verdad? Me temblaban los pies y las manos me sudaban ese día que era domingo, y yo inventé que iba para para un trabajo del colegio, ¿verdad? Con unos compañeros, y que tenía que ir a reunirme. Y el tema es que me iba a escapar, ¿verdad? Pues ese día, por cosas de Dios que todo lo tiene de la eternidad, esta hermanita menor mía se me agarró de la pierna y dijo que se quería ir conmigo. Y no me soltó, y no me soltó, y no me soltó. O sea, yo pensaba salir mientras mi mamá estaba en el baño para que no me viera, porque soy muy mala para mentir. Y aparte que soy muy mala para mentir, mi mamá es muy buena para detectar la mentira. Entonces no me podía ir porque se me pegó y empezó a llorar. Mi mamá se empezó a apurar, salió del baño a ver qué era lo que pasaba porque la veía llorar. Y cuando ella se dio cuenta, me empezó a ver todos los signos visibles de que yo estaba nerviosa, ¿verdad? Y evidentemente empezó a asociar. Y aunque no sabía exactamente qué era lo que yo le estaba ocultando, no me dejó salir. Y me vi frustrada en mi primer intento de ir a conocer la verdadera iglesia. Entonces tuve que quedarme ahí todo el día, ¿verdad? Viendo con mala cara a mi hermana menor, pero al fin de cuentas hoy se lo agradezco. Igual, bueno, ese día no pude ir. Entonces ya empezó a convertirse el tema de él y yo como el amor imposible, ¿verdad? Entonces la rebeldía empezó a florecer. Soy joven y adolescente, y como adolesco en este momento, el que se pone en mi contra o lo que me dicen que no haga es lo que voy a hacer, ¿verdad? O sea, y de una u otra forma, aunque yo no quería desobedecer a mi mamá, yo sentía que yo quería a ese muchacho y que yo entonces tenía que luchar por él, y me empezó a decir que cuando uno amaba a alguien tenía que luchar, y que tenía que ir en contra de todo, y que nos íbamos a casar y no sé cuánto, ¿verdad? Con 15 años. Entonces tuve que empezar ya a pensar, como siempre, pensando a lo más grande, como si fuera una gran vieja, y tenía 15 años, o sea, ¿qué sabía de la vida? Una tía mía, al darse cuenta de todos los conflictos y cosas, y ella siempre había sabido de mí como alguien tranquilo y pasivo, y empezó a darse cuenta que yo estaba creando más problemas que nunca, ¿verdad? Que las 4 hermanas juntas. Entonces se acercó a mí y me dijo que tenía un lugar donde yo podía ir, y que había una señora que me iba a poder atender, que me iba a poder recibir, y que sería bueno que yo tuviera ese espacio de conversación con ella, que ella era una persona instruida en la palabra de Dios y todo, y que ella pertenecía a la iglesia católica. Pues ese día pues fui a ese lugar, ella me llevó, me atendió una persona que hoy para mí es mi mamá espiritual, ¿verdad? Ella me atendió con mucho amor, me empezó a hablar de la palabra de Dios y empezó a escucharme con un toque de Dios, de manera que yo me pude desahogar, lloré y me sentía muy frustrada, muy tensa, porque incluso ya para ese momento el muchacho me había dicho con palabra de Dios que era correcto tener relaciones sexuales. Me lo dijo con la palabra de Dios. Más tarde me di cuenta que su mamá tenía relaciones sexuales con el pastor de la iglesia, y que él incluso tenía relaciones sexuales con la hija del pastor y con otra muchacha de la iglesia. Mi mundo se cayó encima, obviamente, en ese momento, para el momento en que yo recibí la primera guía espiritual o consejería, ¿verdad? Con la que hoy es mi mamá espiritual, ¿verdad? Yo no sabía eso. Ya después ella empezó a ayudarme, a tratarme. Cuando yo llegué a decirle, fui donde una señora, me ayudó, ella me escuchó, me entendió. Incluso ese día me quedé un ratito más en ese lugar, y empecé a ver que ella, después de atenderme a mí, se fue a dar una prédica. Y yo dije, ¿cómo? En la iglesia católica dan prédicas. Se parece a lo que él me dijo que daban en la iglesia católica, en la iglesia protestante. Entonces, ¿será que no he terminado de conocer? Y eso fue un sábado. Domingo siguiente yo siempre iba a cantar a la misa dominical de ahí de la parroquia, y cuando iba bajando un señor me llamó y me dijo, puedes formar parte de un grupo que se va a abrir los miércoles en las noches de renovación carismática. Y yo dije, ¿qué es eso? Nunca me había escuchado qué es eso. Me parece un grupo, no sé qué grupo será, ¿verdad? Y me dijo, no hay quien cante, ¿será que puedes participar? El ensayo va a ser el otro sábado.
¿qué te parece? Yo dije, bueno, está bien, ¿verdad? Igual no sabía ni con qué se comía eso que me dijo, ¿verdad? Pero tenía ganas de ir a cantar a otro lugar y quería también saber, ¿verdad? Me entró curiosidad saber también que era Renovación Carismática, me sonó como muy alegre, ¿verdad? Y yo quedé en ir con ella el sábado siguiente. Fui el sábado siguiente a hablar con ella, pero fui después de ir al ensayo de ese grupo. En ese ensayo, se ensayó y cuando yo me di cuenta todo el repertorio era alabanza y adoración. Alabanza y adoración, entonces yo dije, ¿cómo alabanza y adoración? Se parece un montón también a lo que él me dijo, ¿verdad? Que había alabanza y adoración en su iglesia. Y yo empecé como a sentirme muy feliz porque de una u otra forma empecé a pensar de que no tenía entonces que abandonar la iglesia para encontrar lo que supuestamente solo estaba en la otra. Y empecé a tener muchas dudas de qué era lo que estaba pasando en ese momento, ¿verdad? Ya ensayamos y fue maravilloso. En ese momento empecé a alabar a Dios y a glorificarlo, ¿verdad? Con canciones de alabanza y de adoración, que por lo general no se puede uno expresar en el marco o en el rito, ¿verdad? de la Santa Eucaristía, porque obviamente es un rito donde la ceremonia ya tiene todo un ritual, ¿verdad? Donde ese espacio, ese momento se hace de manera ordenada y diferente, ¿verdad? Aunque y ahora yo entiendo que es lo máximo la Santa Eucaristía, ¿verdad? Pero en ese momento para mí era lo mejor que me había podido pasar, ¿verdad? Experimentar una alabanza y una adoración que yo quería ir a experimentar al culto donde nunca pude ir y que lo estaba viviendo en la iglesia católica. Ese día fui a recibir consejería otra vez igual. Y como el mundo de verdad es tan pequeño y Dios tiene planes desde la eternidad, fui ya el miércoles al primer día en el grupo. Estábamos todos listos para cantar y empieza ya a acomodarse todo el mundo y la gente que iba a dirigir la asamblea, como me dijeron que se llamaba, ¿verdad? Y cuando veo que la que va entrando es la que me había atendido ese sábado en el otro lugar. Era mi mamá espiritual, que era muy amiga del párroco en ese momento de la iglesia, ¿verdad? Y él le había pedido abrir el grupo con un curso que llaman Curso de Vida en el Espíritu en la Renovación Carismática. Pues era ella con su esposo y con todo el grupo o todo el equipo con el que ella trabajaba. Y yo dije, pero es la misma señora con la que he hablado. O sea, es como que Dios estaba haciendo todo en mi vida, como que cuadraba y calzaba y empecé a entender definitivamente que el dicho se cumplía, ¿verdad? Católico ignorante de seguro protestante. Al no conocer todo, realmente muchos se van para la otra iglesia, pero no porque sea la mejor, sino porque es que no han conocido realmente en la que están, ¿verdad? Y sentí como que en su misericordia Dios me guardó, ¿verdad? Sí, posteriormente, como ya te conté, pasó eso otro, ¿verdad? Me di cuenta que esta persona que incluso ya me estaba induciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Completamente anormales, donde a mí se me cruzaron los cables, ¿verdad? Cuando ya yo empecé a hablar con la señora, ella me dijo, no, o sea, esto no está bien, la palabra de Dios no avala relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿verdad? Y fue cuando empecé a tener ya el choque, ¿verdad? Con él, muchos choques, y fueron choques muy fuertes, ¿verdad? Pero era como una adicción. Yo decía, el lunes lo dejo. El sábado quedaba convencida después de que hablaba con ella de que el lunes iba a dejar de estar con él. Pero cuando llegaba el lunes era como si él me volviera a convencer. Era como que igual el corazón no me dejaba. Como dicen, el corazón es como lo loco, no le hace caso a nadie, ¿verdad? O sea, llegaba un momento donde yo sentía otra vez las cosquillitas en la panza y otra vez era como que me costaba. Era una adicción de verdad, o sea, me costaba dejar y tomar la decisión definitiva. Pasó cuarto colegio, quinto colegio con él. Claro, el asunto es que yo arrastré con eso por mucho tiempo, fue una lucha muy fuerte, muy constante, ¿verdad? Y todo, hasta que ya al fin Jesús me mostró, me sacó a la luz lo que él era, quién era, ¿verdad? En realidad un día yo me escapaba, ¿verdad? Porque siempre fui la de los mandados en mi casa, ¿verdad? O sea, y vaya a traer carne o lo que fuera, o a la pulpería, y yo iba, entonces siempre trataba de guardar una moneda para llamarlo por teléfono, ¿verdad? Escondidas, obviamente. Entonces cuando un día yo lo llamé y cuando me contestó y me dijo Fanny, en lugar de mi nombre, yo me llamo Karen, me dijo Fanny, yo dije, ¿cómo Fanny? ¿Y quién es Fanny? Y fue cuando me sentí como la más traicionada del mundo, ¿verdad? Ya para ese entonces había empezado a tener el hábito de esa Biblia tan chiquitita, andarla donde me la pudiera meter, ¿verdad? Y justo en el
teléfono público donde yo me vi defraudada. En ese momento se me cayó el mundo encima, ¿verdad? Donde ya yo dije, ya, o sea, es que ya, no puede ser esto más, ¿verdad? Justamente me quedaba la iglesia de la parroquia cruzando la calle y fui y abrí la palabra de Dios en ese momento y me dio una palabra en Isaías, creo que es 48 o 52, porque hay dos palabras en Isaías que me han marcado mucho, pero esa palabra me decía, tu pueblo que te crees tan instruido y que amas al Señor y todo, ¿verdad? Parte de lo que me decía era, ya te lo había anunciado, pero no habías querido hacer caso. Y te lo había anunciado para que te dieras cuenta que ya yo te lo había dicho y que el ídolo que te hiciste, ¿verdad? Te traicionó, pero por mi amor lo he hecho, decía, ¿verdad? Que por mi misericordia es que te hago conocer todo esto para que por mi fidelidad ya saliera de esa ceguera, ¿verdad? Ese día yo lloré delante del Santísimo y cosa que nunca había hecho porque nunca había tenido una experiencia cercana de tener una visita al Santísimo y fue la primera vez que me di cuenta en ese momento que ante esa traición realmente se me estaba cayendo el mundo en ese momento, ¿verdad? Ya yo tenía 17 años, ¿verdad? Y fue cuando yo dije, o sea, ya no más, ¿verdad? Tomé la decisión incluso para el año siguiente, porque fue mi compañero de aula por esos 3 años, ¿verdad? Y desde que estaba en octavo fueron muchos años seguidos. Y cuando ya yo llegué al año siguiente, ¿verdad? El curso de sexto año del colegio, que era el año final, tomé decisiones tajantes, me pasé de grupo y empecé a tratar de llevar una vida nueva y diferente, ¿verdad? Y todo, y empecé ya a salir adelante, gracias a Dios. El tema de él murió y empecé a entrar ya más a fondo en la vida de la iglesia católica, ¿verdad? Y dándome cuenta de que lo que había buscado siempre había estado ahí, ¿verdad? Pero lo que pasa es que yo nunca lo había visto o nunca lo había querido ver. O había llegado a pensar que estaba en ese otro lugar, ¿verdad? O en esa otra persona. Y no, ¿verdad? Bendito Dios que desde la eternidad me guardó. Esa fue una parte de la etapa de mi vida que me marcó mucho. Saliendo inmediatamente del colegio, Dios me dio la oportunidad de entrar directamente a trabajar, ¿verdad? Fui la primera que empezó a trabajar en mi casa. Y claro, era el ingreso que llegaba a la casa, ¿verdad? Y todo. Pasaron cosas fuertes, ¿verdad? Entre esas, una de las cosas más fuertes que pasaron fue un pleito, una situación muy terrible con mi papá que nos obligó casi que a dejarlo en la casa, ¿verdad? Yo tuve que empezar a hacerme cargo del alquiler, de la comida, de todo, ¿verdad? Con el salario básico que yo tenía, ¿verdad? Empecé a ver como Dios de verdad se manifiesta con tanto amor en nuestras vidas, en las pruebas y en las dificultades, porque ya empecé a tener ya no solo la vivencia o el conocimiento de Dios, sino ya empecé a darme cuenta de que sus promesas se cumplen. Y de una u otra forma me empezó a enamorar mucho, ver cómo Jesús no era como los hombres, que prometen una cosa y no la cumplen, o que le dan a uno el cielo y la tierra, que ni les pertenece y al fin de cuentas no llevan a cabo nada, ¿verdad? Y yo empecé a darme cuenta cómo desde ese salario tan bajo Dios hacía que me alcanzara hasta para ir a la universidad, me permití ir a la universidad, bueno, y como para el que en verano quiere caldo 2 tazas, me volví a enamorar ya ahora en el grupo de la iglesia adentro. Me salió otro novio, ¿verdad? Pero resulta que ya ese novio, yo decía, y este sí es, porque está dentro de la iglesia católica, él está en el mismo grupo que yo. Y entonces yo dije, sí, tiene que ser, porque ya ahora sí estamos de la ley, ¿verdad? Ahora sí está ya ahora sí somos yugo igual, y ahora sí esto va a funcionar, ¿verdad? O sea, ahora sí ya, esto es el orden, y ahora sí Dios quería poner orden en mi vida, ¿verdad? A propósito, yo fui la que abrí campo ahí en mi casa para los novios, ¿verdad? Porque mi hermana mayor no había abierto la brecha, esa tarea no me la hizo, ¿verdad? Entonces tuve que ser yo la que empezara ahí a meter la persona. Ese sí fue aceptado por mi papá, fue aceptado, no sé qué hizo, pero la cosa es que lo aceptaron, ¿verdad? La cosa es que fue una cosa diferente, ¿verdad? Yo empecé a tener ese noviazgo, a tratar de llevarlo en Jesús y todo, pero no, había algo que no, porque yo quería orar, quería que oráramos juntos como novios y quería hacer todo siempre así como en un plano espiritual y lo veía así como medio aburridón, ¿verdad? Como que no, yo le decía que vamos a orar y a hacer un salmo antes de empezar a marcar para que aquí no nos lleguen los deseos carnales, ¿verdad? Y todo eso.
ya había tenido consejería, había tenido evangelización, ya yo me sentía como muy alerta en esos temas y todo, y trataba de que él mismo también, ¿verdad? Igual, ya con el tiempo me di cuenta de que él en realidad no estaba en la iglesia ni estaba en el grupo por Cristo, sino que estaba por mí, ¿verdad? Y eso me defraudó mucho porque yo creí que él realmente amaba a Jesús. Cuando yo un día, ya hablando con él y todo, le decía, o sea, hablemos de Dios, hagamos esto un diálogo, conozcámonos y todo, pero cuando le decía eso era muy poco animoso y todo, pero cuando llegaba el momento de los besos y los abrazos siempre lo veía muy animoso, ¿verdad? Muy dispuesto, y esa parte me empezó a molestar mucho, me empezó a chocar mucho porque empecé a sentirme como usada otra vez, empecé a sentirme como que otra vez era algo muy superficial, ¿verdad? O sea, yo dije, no puede ser, o sea, conozco a uno que me pareció la espiritualidad caminando y me salió con este domingo 7, ¿verdad? Relaciones sexuales a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Y nada que ver. Y yo dije, ok, cero, ese lo descarto. Ahora encuentro este otro que parece que sí está en el grupo y que ama a Jesús y todo, y resulta que es pura paja. Porque empecé a entender, incluso Jesús me empezó a dar a entender y a conocer que no se veía con el corazón así como nomás en el enamoramiento, sino que tenía que ver los frutos de él. Y tenía que tener frutos yo y tener fruto él, ¿verdad? Y yo le empezaba a ver los frutos y era poco dispuesto para la oración, poco dispuesto para ir a misa. Una vez inventó que tenía, no sé, como dolor de estómago y no, yo ya me iba a ir sola para misa. En ese momento yo dije, pero ¿cómo así? O sea, si yo tengo novio, tenemos que ir juntos a misa. ¿Y cómo fue que se vino de la casa hasta mi casa y ahora se enfermó exactamente cuando vamos para misa? No me concordaban ciertas cosas, ¿verdad? Y siento que eso también es gracia de Dios para en ese momento poderlo observar. Como que la venda me la empezó quitando con el anterior y me la terminó quitar con ¿verdad? De ver todo con los ojos del enamoramiento. Y a veces nos vamos a la ligera y entregamos algo tan valioso como la virginidad, o entregamos algo tan valioso como la misma dignidad, ¿verdad? O sea, tal vez no entregar la virginidad, pero la dignidad de mujer, de someterse a un hombre solo porque porque no quiero sentirme sola, porque no quiero estar sola, porque no quiero que me deje. Pero Dios me dio mucho coraje, ¿verdad? Aparte de que toda mi vida había visto un testimonio de un matrimonio donde el asunto se frustró, ¿verdad? Por un momento siempre trataba de imaginarme que mi mamá y mi papá se tuvieron que haber querido en algún momento, porque si no, ¿cómo se explican 4 hijas? ¿Verdad? Si en algún momento tuvieron que haberse querido, pero a mí nunca me pareció ver que se quisieran. Y yo quería luchar por un matrimonio diferente. O sea, yo quería que en mi vida hubiera algo distinto. O sea, que yo no quería repetir la historia, ¿verdad? O sea, siempre tuve mucho miedo de que la historia se repitiera en mí. Cuando pasó todo el tema con este muchacho, la cosa es que naturalmente, como puedes imaginarte, el asunto no funcionó, ¿verdad? O sea, no dio para más, hasta ahí llegó, ¿verdad? Dios de repente ya empecé a orar y a pedirle que me iluminara, porque igual ya yo de él no me enamoré así a primera vista ni nada de eso, sino que él insistió mucho hasta que me conquistó, ¿verdad? Y fue tanta la insistencia que yo creo que terminé queriendo la pura insistencia, ¿verdad? Pero ya después, cuando ya estaba en el momento de ya había caído como en el enamoramiento y ya me había enamorado de él, ya para mí ya también era difícil otra vez dejarlo. O empezó otra vez el mismo conflicto interior. ¿Cómo hago ahora para dejarlo? Porque a pesar de que lo veo como es, lo quiero. El peloncito después de todo es buena gente, ¿verdad? Y empezaba a verle también el lado amable, ¿verdad? Y el lado bueno. Pero igualmente Jesús cuando nosotros le pedimos parecer, él nos habla, ¿verdad? Y no hablar el que ha hecho la boca, ¿verdad? O sea, él sí contesta. Y yo empecé a hablarle y a orar y a pedirle que me iluminara para saber qué tenía que hacer. Si le seguía teniendo paciencia hasta que reaccionara y todo, ¿verdad? O seguía perdiendo el tiempo, ¿verdad? Y al final de cuentas me distraían todo. Me distraía en el estudio, me distraía en el trabajo, porque cuando empezamos a tener ya problemas de cierta índole, entonces ya me distraía en el trabajo y ya me perjudicaba en otras áreas de mi vida que tampoco era conveniente, ¿verdad? Porque no me podía ni dar el lujo de perder mi trabajo ni de perder la universidad, porque yo misma me la estaba pagando con lo que el Señor me reparaba en el trabajo y demás, y yo empecé a darme cuenta de que estaba jugándome muchas cosas por algo que al fin de cuentas no tenía como mucho sentido, no me estaba dando mucho beneficio al final y ni le veía futuro al fin de cuentas. El asunto es que con todo el dolor del alma tuve que cortarlo. Claro, duré llorando como un mes, ¿verdad?
Y un día me acuerdo que yo lloraba casi todos los días, ¿verdad? Por eso, porque empezaba a sentir, ahora está con otra, ¿verdad? Y todo aquello que uno siente, ¿verdad? Y la cosa es que una vez una persona se acercó muy sabiamente y me dijo, es mejor que llore un mes y no toda la vida. Y es cierto, es mejor llorar un mes y no el resto de nuestras vidas. La verdad es que son pasajes de la vida y el mundo no se acabó ahí. Después de esa segunda ruptura, ¿verdad? Ese segundo noviazgo, ya a mis 22 años había tenido novios, ¿verdad? Y todo fue un proceso, ¿verdad? Dios fue permitiendo. Pero empecé a hacerme más arisca para ver en los hombres características específicas, como muchos requisitos ya a cumplirse, ¿verdad? Y así empecé como a tratar de vivir mejor a Jesús. Yo, Señor, he precipitado mi vida en amores terrenales y no te he terminado de conocer a ti. No he terminado de sentir tu amor y a la larga me he complicado la vida más de la cuenta. He tratado de vivir cosas fuera de lo que, de tu voluntad, quizá incluso al rato, aunque he estado en ti, ¿verdad? He tratado de vivir cosas diferentes o he hecho cosas diferentes, ¿verdad? A lo que tú tal vez querías para mí. Y yo soy la que he metido cabeza, ¿verdad? Por andar de enamorada. Y al fin de cuentas, yo le dije, yo quiero conocer el verdadero amor. Yo quiero conocer el verdadero amor y sé que lo tienes tú, ¿verdad? Sé que lo tienes tú, yo no sé amar. Incluso nunca en mi vida he tenido un ejemplo del verdadero amor. Y cuando me quedé pensando por un momento, yo dije, al fin de cuentas, ese es el vacío que siempre he andado adentro porque mi corazón quiere saber qué es el amor real, qué es el amor verdadero. Y por la experiencia humana me di cuenta de que el amor que ofrecen los seres humanos es tan imperfecto y puede llegar a ser tan doloroso, ¿verdad? Si uno pretende encontrar ahí el amor verdadero o el amor perfecto. Y por un momento me quedé pensando y dije, Señor, creo que empecé al revés. Debí haber empezado teniéndote a ti por mi novio. Debí haber dejado que tú fueras mi primer novio. Realmente. Y fue como cruzando la calle del lugar donde yo trabajaba, estaba una iglesia. Y yo llegué a la iglesia y allí me incliné y le dije, Jesús, quiero que empecemos a ser novios. Por favor, déjame ser tu novia. Yo sé que tú eres mejor que yo y jamás voy a poder superarte y jamás voy a poder llegar a ser digna de ti, pero déjame poder sentir que soy tu novia. A partir de hoy empecemos a jalar. ¿Qué te parece? Va a ser un secreto entre tú y yo. Incluso muchachos se me acercaban y me preguntaban que si yo quería salir con ellos y todo. Yo les decía que tenía novio. Pero ¿cómo? Y otros me escribían mensajes y fue como que fue un alboroto, ¿verdad? Ni que fuera mis universo, ¿verdad? Pero era como que el día que le dije a Jesús que fuera mi novio, todo el mundo quería ser mi novio, ¿verdad? Y fue como un proceso también porque en ese momento llega la carne, ¿verdad? Y, debe ser que soy muy linda, ¿verdad? O sea, y esa vanidad, ¿verdad? Que también nos ataca a las mujeres. Pero por un momento igual me sosegué y dije, no es para tanto, o sea, esto definitivamente tiene que ser el maligno que quiere venir otra vez a jugarme la pasada, ¿verdad? Y entonces así, conforme llegaban, yo dije, no Señor, a partir de hoy voy a tener un noviazgo contigo y entonces tú me vas a enseñar cómo se ama y esa persona ya nunca más voy a buscarla y si tú la tienes para mí harás que llegue, ¿verdad? O sea, de hecho esa vez me dio una palabra en Eclesiastés que decía, lanza tu pan al agua y después de un tiempo regresará. Y lo que le entendí en ese momento que él me decía es, deja ya eso. Y que sea yo el que te lo regrese, pero de acuerdo a mi voluntad y como yo lo tengo para ti, ¿verdad? Y por primera vez en mi vida le dije palabras a las que yo les tenía mucho miedo, que son una frase de nuestra Madre Santísima, hágase en mí según tu palabra, porque con el tiempo me di cuenta que su palabra es la que se hace, y si le decía hágase en mí según tu palabra, eso me daba un poco de miedo. Al final ese día que empezamos a hacer novios, yo le dije, hágase en mí según tu palabra. Y a la madre le pedí, dame tu sí firme y tu pureza, ¿verdad? Fue las primeras palabras que me salieron en ese momento, ¿verdad? Dame tu sí firme y tu pureza. Porque estaba siendo novia del más grande, ¿verdad? Tenía un gran compromiso. En ese momento, para no dejar abandonado cómo fue el tema del desarrollo espiritual y todo,
con mi mamá espiritual, Jesús regaló una misión preciosa con la Madre del Perpetuo Socorro. Y entonces ese amor a la madre que yo tenía tan abandonado empezó a crecer muy fuertemente, ¿verdad? Empecé ya a incluso a tenerle gusto al rezar el rosario. Tengo que confesarte que detestaba rezar el rosario. O sea, no me gustaba, era lo más aburrido, nunca lograba terminar un misterio despierta, porque me daba demasiada apatía. Cuando una vez escuché a un sacerdote que dio una charla acerca de la devoción mariana, y ese día mencionó 3 promesas del rosario, y yo les presté pero sobremanera atención, y empezó a decir que las 3 promesas del rosario eran la unión familiar, la no muerte en desgracia, y que Satanás no nos puede tocar en el cuerpo. Y fue como si mi concepto del rosario cambiara y le diera un vuelco de 360 grados, y empecé a decir, definitivamente voy a empezar a hacerlo. Cuando ya tuve esa conciencia, empecé a rezarlo con más devoción, y yo dije, madre, si quiero quedarle bien a mi novio, y si él es mi novio, eso quiere decir que tú eres mi suegra. Tengo que quedarte bien, ¿verdad? Necesito hablar más contigo para que me enseñes a estar cerca de mi novio y a estar cerca de él, y poder crecer, ¿verdad? En la parte que me falta, ¿verdad? Con él, enséñame tú a amar, enséñame tú a serle fiel, porque igual en cada misterio descubría cómo ella estuvo presente también ahí en su amor constante al pie de la cruz, siempre con él. A la luz incluso de la palabra, empecé a comprender que el rosario no era más que palabras repetidas, sino que era una oración celestial. Y bueno, empecé a rezarla. Ya llevaba 15 días seguidos rezando el rosario, ese era el récord, ¿verdad? Yo nunca en mi vida había rezado un rosario seguido todos los días. Había empezado a rezar el rosario todos los días. Incluso había empezado a tratar de ir a misa todos los días, porque de repente me puse a pensar, ¿y cómo me das besos, Jesús? Y creo que fue una pregunta un poco tonta, y hoy me da vergüenza acordarme, pero pienso que igual Jesús me respondió, y los besos de Jesús son la Eucaristía. Él nos besa a través de la Eucaristía. Entonces empecé a querer un beso todos los días, y iba a misa todos los días. Me quedaba muy cerca del trabajo, entonces iba a misa y después me iba para el trabajo, y empecé a rezar el rosario. Pues te voy a contar algo que sucedió, ¿verdad? Porque el que vino a matar, a robar y a destruir nunca se queda quieto. Él siempre está tratando de ver de qué forma arrebata la bendición de nuestras vidas, y nos distrae y nos dispersa. Pues yo iba saliendo hacia la universidad un viernes en la tarde, y pues resulta que ese día me subí a un taxi, así sin más ni más me subí y iba para la universidad. El asunto es que, te resumo, yo nunca llegué a la universidad. La persona que iba en el taxi no era un taxista, era un asaltante. Era un asaltante, y no era un asaltante, sino que era un violador. Ese día, bueno, para mí fue terrible, terrible, porque toda la película de mi vida me pasó por mi mente. Yo dije, ¿cómo puede ser que ahora que soy su novia me pase esto? ¿Verdad? Fue terrible. Yo me subí, yo no me fijé ni en su placa, ni si era taxi o no, ni si llevaba María, ni si nada, ¿verdad? No tuve ninguna precaución, me subí así nomás. Cuando yo me di cuenta que él tomó otra vía, ¿verdad? Empecé a sentirme muy asustada, pero igual algo inexplicable sucedió ese día, porque yo me sentía muy fuerte. No lloré, no grité. Era como si yo estuviera, claro que en el principio fue como que esa negación de la realidad que nos sucede ante una situación adversa, en la que uno empieza a pensar, no, eso no me puede estar pasando a mí, eso no me está pasando a mí, no, esto no está sucediendo, esto no está pasando. Y traté de negarlo, y traté de convencerme que no estaba sucediendo los primeros 5 minutos. Cuando él detiene el supuesto taxi y se vuelve con un revólver hacia mí y me dice que eso es un asalto, empiezo a darme cuenta que eso sí estaba pasando, ¿verdad? Que era una realidad. Ahí fue una teje y maneje, me pasó al asiento adelante, me asaltó, llamó a otro, y el asunto es que ya eran 2 en el taxi, me asaltaron, me quitaron todo lo que tenía.
¿verdad? Eso era un viernes, entonces el timo era asaltar a las que asaltaban, las llevaban al cajero, les pedían la clave, ¿verdad? Y sacaban la plata y ya después seguían ahí, ¿verdad? Con sus fechorías y demás. Ese día toda la palabra de Dios que conocí empezó a pasar por mi mente. Y entre las frases que pasaron así muy cruciales fue, más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. Aunque pase por valle de tiniebla, no temeré peligro alguno, porque tu Señor está conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y igualmente, otra que me pasó: el que quiera ganar su vida la perderá, y el que la pierda por causa mía la ganará. Entonces hice un nuevo disparate, ¿verdad? Me dirigí a la persona y le dije: Señor, bueno, si me muero hoy, Jesús, yo quiero ir contigo directo al cielo, entonces quiero hacer algo que me merezca el cielo. Entonces, así sin verlo, porque él no me dejaba verle a la cara, ¿verdad? Pero me traía el revólver muy estancado aquí en las costillas, ¿verdad? Yo le dije: vea, muchacho, yo no sé qué va a pasar con mi vida hoy, pero yo quiero que usted sepa que Jesús lo ama y que yo lo perdono. Pase lo que pase, sepa que yo lo perdoné o que yo lo perdono. Me pasó por mi mente mi familia, me pasó por mi mente todo, ¿verdad? Me empecé a sentir muy triste, ¿verdad? Porque yo no sabía qué iba a pasar conmigo ahí, pero al mismo tiempo sentía mucha confianza. Cuando sentía que me iba a entristecer, empezaba a sentir otra vez confianza. Y empezaba, era como si la palabra me mantuviera con vida, la palabra que estaba aquí en mi mente, aunque no la proclamara audiblemente, estaba aquí en mi mente y me daba como mucha fuerza. Hubo un momento determinado en que él me dijo que hiciera el asiento hacia atrás, y en ese momento yo sentí mucho miedo, básicamente por la parte de la virginidad, y que tanto se había venido peleando y Jesús me la había guardado, y que en ese momento, ¿verdad?, sentí mucho miedo. Cuando el asiento se hizo para atrás, yo pude percibir una voz a este lado del oído, muy dulce, era una voz de mujer, hoy sé que fue la madre, y me dijo: tranquila. Y cuando me iba a soltar a llorar, yo volví a recuperar las fuerzas y volví a estar ahí firme, ¿verdad? Y seguí llorando y seguí llorando y seguí llorando. El muchacho estaba un poco, lo sentí un poco incómodo por mi actitud, porque no era la usual, me imagino. Tanto que me dijo, trató de infundirme miedo, a ver si me asustaba, y decía: o sea, si intentas escaparte o te tiras por la puerta, te disparo. Una vez una hizo eso y un carro le pasó por encima. Bueno, me dijo un montón de cosas que me asustaron, ¿verdad? Pero otra vez era como si la palabra volviera a venir y me diera vida, y me diera otra vez ánimo. El asunto fue que igual me pasaron otra vez para el asiento adelante, empezaron a quitarme todo. Yo siempre andaba la Biblia en el bolso. Entre las cosas que tiraron la Biblia y me cayó así como en las manos, ¿verdad? Yo la sentí en ese momento. Lo que pensé fue: ellos tienen un arma que es una pistola, pero yo tengo esta arma que es la palabra, es la que me está dando vida, Señor, es la única que tengo para luchar en este momento, y tú no me estás dejando sola, y sé que estás conmigo. Si me muero contigo, y si me muero porque es tu voluntad, quiero entregar mi vida por algo. O sea, y traté en ese momento de haberle dicho eso a ese muchacho, y yo sentí que tal vez en ese momento me estaba guardando un poco, ¿verdad? Igual fue la lucha interior. Me asaltaron, fueron con todo el asunto, me dieron vueltas por todas partes, y al fin de cuentas sacaron la plata, todo, me robaron lo que tenía, no era mucho, al fin de cuentas. Igual empezaron a hacerme preguntas de que quién era mi familia y que dónde vivía, ¿verdad? Y entre otras cosas les dije que no era familia importante y que no era mucho, ¿verdad? O sea, que si querían pedir una recompensa por mí, o sea, se iban a tener que quedar conmigo porque no les iban a poder pagar. Entonces, igual, ya después de que asaltaron, de que hicieron todas sus preguntas y todo, me dijeron: esta persona empezó como ya, yo escuché ciertos movimientos que él se hizo a su cuerpo, y empecé a sentir más miedo que nunca en ese momento, pero igual sentía mucha paz. Era algo que no podía explicar, y es algo que a la fecha no le hubiera encontrado explicación si no fuera porque sé que Jesús está vivo, ¿verdad? Y me hizo una pregunta que fue como si me la hubiera preguntado. Yo dije, o sea, eso no sé si es el protocolo que usan, pero al fin de cuentas me pareció muy extraño. Él me preguntó: ¿eres virgen? Y en ese momento yo sentí un taco aquí en la garganta y sentí que pronto iba a llorar, y le dije: sí. Y yo no sé si, ¿verdad? O sea, yo te lo cuento porque así pasó. Sentí una fuerza especial que pasó, que en ese momento me envolvió, como que me protegió. En ese momento me protegió, me guardó, y no pasó nada. Lo que hizo se lo hizo solo, seguro, pero el asunto es que ya no pasó nada, ¿verdad? No me tocó, y como disgustado, ¿verdad? Se pasó para adelante,
y en un lugar muy oscuro, me dijeron, se va a bajar aquí, no vuelva a ver para atrás, ni vea nada más lárguese, váyase de aquí, mira, la vamos a dejar que se vaya. En ese momento mi corazón saltaba y estaba como tratando de asimilar otra vez, ¿verdad? Que ya era el momento de irme y me pasaron cosas tan curiosas, tanto que le pedí los pasajes porque no tenía con qué irme. Es demasiado loco, ¿verdad? Ay, no. Yo me acuerdo y me da risa de mí misma y de lo loca que pude haber sido en ese momento. Lo que me arriesgué, ya me estaban dando la libertad, yo pidiéndole los pasajes. ¿En qué cabeza, verdad? Bueno, el asunto es que me bajé, me dieron los pasajes, pero se cayó la carterilla un día en los pasajes, empecé a tratar de buscarla, pero igual no busqué nada más, ¿verdad? Porque tenía que aprovechar el momento, me fui, y empecé a caminar, era oscuro, muy oscuro. Yo solo quería ver una mujer, una señora, no quería ver hombres. No, lo menos que quería ver era un hombre en ese momento. Quería caminar y llegar a algún lugar donde hubiera luz, donde pudiera preguntarle a alguien dónde estaba. El asunto es que yo había subido al taxi a las 7 de la noche y me bajaron a las 11 de la noche, fueron 3 horas de dar vueltas y vueltas y vueltas de esa agonía tan larga, y al final me topé una señora, ya me dijo dónde estaba, me habían dejado en un cementerio, por eso estaba tan oscuro, y caminé mucho hasta llegar a donde pudiera ver a alguien. Ese día pasaron varias cosas, ¿verdad? Igual mi hermana mayor siempre fue un poquillo amargada, ¿verdad? Y nunca me aceptaba, ¿verdad? Yo siempre fui muy pega y ella nunca me aceptaba. Y ese día cuando yo logré encontrar un teléfono, ¿verdad? Yo no quería llamarle un teléfono público, me prestaron un teléfono en un video. Los dos muchachos que estaban en el video se quedaron súper asustados de ver donde yo llegué ahí en ese estado, ¿verdad? Cuando yo empecé a hablar, empecé a llorar mucho. Ellos se asustaron mucho y la primera que me contestó fue mi hermana mayor, con la que nunca había podido tener una relación bonita. Cuando ella oyó que yo empecé a llorar, pude sentir del otro lado del teléfono cómo ella se desgarraba por saber que yo estaba sufriendo, y hasta me conmovió en ese momento saber que ella me quería. Yo pensaba que no me quería. Y escuché al fondo a mi mamá, donde ella incluso había percibido que algo estaba pasando porque ya había pasado la hora en que yo tenía que llegar de la universidad y no había llegado. Y empezó a llorar al fondo, la escuché llorar, y mis hermanas y todas, ¿verdad? Ya estaban, hubo en ese momento una unión, ¿verdad? Y mi mamá lloraba en el teléfono y mi hermana estaba igual, ¿verdad? Ya muy conmovida, y todos en la casa, y corto el teléfono, me quedo esperando. Mi hermana dijo que iba a ir a correr a buscar un vecino para que me fueran a recoger. Yo tuve que esperar mientras tanto en el video, entonces te voy a contar algo chistoso que pasó en ese momento. Y resulta que me quedo con los dos muchachos, uno me ofrece agua y mientras uno va por el agua, el otro me pone una película de asaltos, ¿verdad? Lo último que pudiera haber yo querido ver en ese momento. Claro, en ese momento llega el otro y dice, es demasiado, ¿cómo se te ocurre hacer eso, verdad? Entonces me lo cambié y me puso Nemo. Ya me sentí más tranquila. Mi hermana llegó por mí ese día con el vecino, y ya en ese momento fue cuando pude ver, ya llegando a mi casa, sintiendo todo lo que había pasado, de lo que Jesús me había librado, ¿verdad? Fue como si hubiera puesto por obra las 3 promesas del rosario, ¿verdad? De aquel rosario que yo tanto había detestado durante toda mi vida, ¿verdad? O sea, nunca me había gustado, nunca le había encontrado sentido. Siempre fui mucho de razonar y siempre razonaba que para qué eso. Al final, esa noche se cumplieron las 3 promesas. Hubo unión familiar en mi casa, no morí en desgracia, y Satanás no me tocó en el cuerpo. Jesús me guardó desde la eternidad. Ese es parte de algo que marcó mucho mi vida, ¿verdad? Yo dije, Señor, a partir de este momento mi vida cambia. Lo que te debo es mucho más. Sé que te debo toda mi vida y no me va a alcanzar nunca para pagarte. Y ahora, esto que estamos viendo tú y yo va a ser de ahora en adelante algo más fuerte. Me rescataste cuando incluso nadie sabía dónde estaba. Y cuando nadie, por más que me quisiera, pudo haber hecho algo por mí. Tú fuiste el que lo hiciste. Después, analizando igual en dirección espiritual lo que había sucedido todo, me quedé muy sorprendida de saber que al haber empezado a recibir a Jesús en la Eucaristía, tal vez en ese momento no lo había analizado así, pero es como si fuera sagrario suyo, y Él no permitió que fuera tocada,
¿verdad? O sea, me guardó. Entonces, es un poco resumir así la historia, como después de haber pasado de correr el peligro incluso de abandonar la iglesia, como todos esos regalos o tesoros o bases que sostienen la iglesia se estaban haciendo vida en mi vida, ¿verdad? El pilar de tener a la Madre Santísima y el pilar de la Sagrada Eucaristía estaban haciendo para mí lo que se iba a convertir para el resto de mi vida en lo que me iba a sostener. Incluso la misión con este grupo donde ahora pertenezco, esas son sus dos bases, la Madre Santísima y Jesús sacramentado. Realmente por lo incrédulo y por lo de razonamiento que siempre he sido, probablemente por eso me tocaron lecciones de ese tipo, ¿verdad? Para que pudiera en su misericordia, sin yo merecerlo, darme él señales contundentes de su misericordia, de su amor y que es real, sin yo tener por qué pedírselo, porque no hay que pedirle señales al Señor, pero él me las quiso dar y las llevo en mi sangre y en mis venas. Bueno, así pasó, nunca más tuve un novio, ¿verdad? Esto fue a los 22 años, a los 25 años él ya empezó a conquistar mi corazón de manera diferente y a la fecha soy hermana consagrada, ¿verdad? Soy hermana consagrada, pertenezco a la comunidad Madre del Perpetuo Socorro y este es un poquito de mi testimonio, ¿verdad? Espero que te haya servido de algo, ¿verdad? Y espero que pueda serte útil en alguna medida, todo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque en realidad, como dice el Santo Padre Pío, si Dios nos desvistiera de las gracias y regalos que nos ha dado, quedaríamos solo vestidos de nuestros andrajos. Realmente todo lo que Él hizo en mi vida fueron sus gracias y regalos. Si a mi vida le quito todo eso, queda lo que verdaderamente soy, andrajo. Pero en su misericordia Él quiso estar en mí y él quiso tomarme, y ahora me doy cuenta porque me guardó, y es que mi novio y esposo eterno era Él, es Él, y que Él me guarde para que sea hasta la eternidad. Que Jesús te bendiga y te proteja. Muchas gracias.